¿Cuál es el propósito con el que sales de casa todos los días? ¿Cuál es el propósito con el que sales de casa todos los días? El título del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta noche es nuestro propósito al salir de casa. Nuestro propósito al salir de casa. Ese es el título. Nuestro propósito al salir de casa. Pablo nos muestra con su vida cómo es la vida de un creyente que se hace el propósito de salir de casa con una sola cosa en mente. Esa es la vida de Pablo. Pablo nos modela cómo es la vida de aquel que se hace el propósito de salir con el evangelismo como propósito. El evangelismo como propósito. No importa para dónde vas, ya sea que vas para la escuela, que vas para el trabajo, que vas para el mercado, la tienda, donde vayas. El propósito que Pablo nos modela es que debemos de tener evangelismo en nuestra mente. ¿Qué debemos de tener en nuestra mente? Evangelismo. Evangelismo. Para dar respuesta a la pregunta, vamos a Hechos 20, Hechos capítulo 20, y vamos a estar leyendo en los versículos del 13 al 24. Hechos 20, del 13 al 24. Dígale al que está al lado suyo, Hechos 20. Hechos 20, del 13 al 24. Leemos de la palabra de Dios. Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él, y nosotros viajamos por barco. Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible para el festival de Pentecostés. Y yo le pido, si puede, subraye en su Biblia la palabra se apresuraba, ahí al finalizar el versículo 16, se apresuraba. Esto nos indica de que Pablo tiene urgencia. Pablo tiene urgencia. ¿Qué tiene Pablo? Urgencia por llegar a su destino. Cuando de la predicación del evangelio se trata, Pablo tiene prisa en llegar a su destino. Nosotros, cada uno de nosotros, de la misma manera que Pablo, necesitamos tener urgencia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener urgencia por llegar a aquellas personas que tanto necesitan el evangelio. ¿Puede usted visualizar ese grupo de personas que necesitan tanto del evangelio de Cristo? ¿Puede usted visualizar esos lugares a donde el Espíritu Santo de Dios
desea guiarle, desea llevarle, desea que usted llegue a ellos con el mensaje de esperanza de Jesucristo. Comencemos orando por ellos. ¿Cómo debemos de comenzar? Orando por ellos. Y que no nos baste orar por ellos. Luego hablemos con ellos de Cristo. Porque eso es lo que Pablo hacía. Pablo no solamente oraba al Señor por aquellos que necesitaban a Cristo en sus vidas, sino que hablaba con ellos. ¿Qué hacía? Hablaba con ellos. Pablo tenía una urgencia por llegar a su destino con el Evangelio. Versículo 17. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los pastores de la iglesia de Éfeso, a los ancianos. Leemos ahí en la versión a la cual nosotros damos lectura. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaraba, nada de qué asustarnos nosotros, pero fijémonos bien qué es lo que Pablo declaró. Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. A pesar de las trampas que constantemente le tendían a Pablo los enemigos del camino, los enemigos del Evangelio de Jesucristo, Pablo sirve fielmente en medio de los desafíos. Pablo sirve fielmente en medio de los desafíos. ¿Cómo servía Pablo? Fielmente. Hablábamos esta mañana de lo que es ser un hombre fiel. Timoteo, joven, fiel al llamado del Evangelio. Se puede contar con una persona que es fiel. Pablo es fiel. ¿Cómo es Pablo? Fiel. Pablo es fiel en la predicación del Evangelio a pesar de enfrentar pruebas. Quiero que prestemos atención a lo que leemos en los versículos 18 y 19. Desde que pisé la provincia de Asia. Desde el momento en que él puso un pie y el segundo pie en aquel lugar, dice Pablo, que él llevó el mensaje con humildad, con lágrimas. Creo que hay un contraste aquí a lo que a veces escuchamos a algunas personas decir: ven a Cristo y se te resolverán todos los problemas. Creo que venir a Cristo con el propósito de hablarle a otros de Cristo incrementa nuestros problemas, como estamos leyéndolo aquí en la vida de Pablo. Dice que él, con muchas lágrimas, no con algunas, sino que con muchas lágrimas, él hablaba de Cristo. Soportó pruebas, leemos ahí en el versículo 19, como resultado. La palabra conspiración quiere decir atentado. Hombres que atentaban literalmente contra la vida de Pablo y de aquellos que le acompañaban a él.
Vemos que el servicio de Pablo se caracteriza por la humildad. ¿Por qué se caracteriza el servicio de Pablo? Por la humildad, el sufrimiento y las pruebas. Esto es como un paquete. Y si a usted no le gusta esto, hay que hacerse un autoexamen. Hoy, diga conmigo hoy enfrentamos los mismos retos y pruebas que Pablo enfrentó al predicar el Evangelio. Exactamente lo mismo. Si usted sale de su casa con el propósito de hablarle a la gente de Cristo, de hacerlo con humildad, no con arrogancia, sino que de una manera humilde, usted va a llorar. ¿Qué le va a pasar? Va a llorar y va a sufrir ultrajos, va a sufrir burlas. Las personas se van a burlar de usted, se van a reír de usted. Soportemos entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Soportar. Dígale al que está al lado suyo, soportemos. Soportemos entonces al estar en comunión con Cristo, porque es así como vamos a ser capaces de soportar, estando en comunión con Cristo. Soportemos entonces al estar en comunión con Cristo para que así, a pesar de las lágrimas, el carácter humilde de Cristo sea evidente en cada uno de nosotros. Pero esto de sufrir solamente se va a dar en cada uno de nosotros cuando salimos de nuestros hogares con el propósito de dar a conocer a Cristo. Si ese propósito lo dejamos engavetado en nuestra habitación de nuestra casa, entonces nos estamos librando de los agravios que conlleva predicar el Evangelio de Cristo. Nos libramos de las burlas, del rechazo, de aquellos que no quieren nada con el Dios del Evangelio. El propósito, mis amados hermanos, con el cual debemos de salir de nuestro hogar es el de dar a conocer a Cristo. Verso 20, nunca, y si usted puede en su Biblia subraye esta oración, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. ¿Alguna vez usted ha tenido la intención de hablar de Cristo y la persona se ha mostrado reacia, se ha mostrado agresiva con el hecho de que usted pronunció el nombre de Jesús? Y esa actitud agresiva de esa persona, por parte de esa persona, le hizo a usted callar, le hizo a usted retroceder. Fíjese ahí en lo que dice Pablo. Nunca. Y no creo que esté exagerando. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Cuando nosotros salimos de nuestro hogar, el propósito con el cual salimos de él debe de ser de llevar el mensaje donde vayamos, sea un lugar público o sea a la casa de alguien. Verso 21. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. El mensaje es igual para todo el mundo. Para todo el mundo. No hay una variación. No tenemos que diluirlo ni tenemos que alterarlo. No le vamos a hablar a unos de una manera y a otros de otra manera. El mensaje
es el mismo para todos. Dice Pablo, la necesidad, este es el mensaje, esta es la esencia del mensaje del Evangelio. Tal vez usted sea de aquellos que dicen, no sé qué decirle a la gente, no sé cómo entrarle, no sé cómo hablarles. Fíjese bien, ahora pídale a Dios que le guíe. Pídale a Dios que le guíe para decir a las personas lo que necesitan oír. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado. ¿Qué necesitamos los hombres? Arrepentimiento de pecados. Y eso lo necesitan todos, todos lo necesitamos. Déjeme decirle que aún los que ya somos creyentes, necesitamos examinarnos y arrepentirnos de ofender a Dios regularmente. El mensaje es el mismo para todos. Existe una necesidad en todo ser humano de arrepentirse del pecado. Ahora, no solamente es arrepentirse, no es solamente que el borracho deje de emborracharse con el guaro, no es solamente de que el drogadicto se deje de meter el perico. No, fíjese bien. Necesitamos arrepentimiento, y esto por decir algunos ejemplos. Tal vez usted dice, yo ni le entro al guaro ni le entro al perico, pero le hace otra cosa. Tal vez usted es un mentiroso con una maestría que nadie se la gana. Y usted es bueno a hacer cuentos. Y eso es un pecado. Porque nosotros tenemos que hablar con la verdad. Con la verdad. Seas o no seas cristiano, tienes que hablar con la verdad. Todos tenemos que hablar con la verdad. Pero el hecho no es solamente, fíjense bien, estamos en el verso 21, el mensaje del Evangelio no es solamente arrepentirse. No es solamente que el borracho deje el alcohol y el drogadicto cualquiera sea la droga, y que la prostituta deje de ser prostituta y el prostituto prostituto, porque lo hay de los dos. Aquí no es un asunto solamente de las mujeres. No es solamente arrepentimiento, fíjese bien, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, la necesidad de volver a Dios. La necesidad de volver a Dios. El hombre necesita arrepentirse y el hombre necesita volverse a Dios. Leía hoy o ayer. Dios existe porque el hombre no cree en sí mismo. Interesante, dije yo. Entonces el sol existe porque yo lo creé. ¿Qué les parece? ¿Verdad que no? No hace sentido. No, Dios existe porque Dios es Dios. Y esto es algo que al hombre no le gusta, no le cuadra, no le parece, tener que arrepentirse y volverse a Dios. A mí déjenme como estoy. Déjenme tranquilo, no se metan conmigo. El mensaje del Evangelio es la necesidad que tiene el hombre de arrepentirse de pecado, de volver a Dios y de tener fe, en nuestro Señor Jesús. Ahí está 3 puntos esenciales, 3 puntos básicos. ¿No sabes cómo compartir el Evangelio? Familiarizarte con este versículo. ¿Con qué te vas a familiarizar? Con este versículo, con el versículo 21, Hechos 20, 21. Hechos 20, 21. Tenés 3 puntos fundamentales para evangelizar a alguien. En una conversación casual, usted puede hablar con la gente de tamales, de café, de trabajo. Usted puede hablar con la gente de deporte, de fútbol, de baloncesto, de boxeo. Usted puede hablar con la gente de la Navidad. Aproveche la ocasión.
Pero sazone la conversación. ¿Qué hay que hacer? Sazonar la conversación. Sazone la conversación no con chistes rojos, ni con palabras obscenas, groseras, chistes vulgares. No hay necesidad de tener conversaciones de doble sentido para sazonar nuestras conversaciones. Sazonemos la conversación con el Evangelio. ¿Con qué la vamos a sazonar? Con el Evangelio. Sazonemos nuestras conversaciones con el Evangelio, mis amados hermanos y hermanas. Y ahí tenemos 3 puntos básicos para que cada uno de nosotros, desde el más joven aquí hasta el más veterano, sepamos y podamos qué decirle a las personas. Arrepentimiento, volverse a Dios a través de la fe en Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera ahí. ¿Quién guiaba al apóstol Pablo? ¿Quién guiaba al apóstol Pablo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera ahí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. ¿Qué guía tu vida? ¿Quién guía tu vida? Nuestra vida debe de ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Quien debe de guiarnos debe de ser el Espíritu Santo de Dios. Y no le voy a llamar al Espíritu Santo GPS. El Espíritu Santo es mi GPS. No, el GPS se rompe. Y a veces nos puede llevar a lugares equivocados. El Espíritu Santo de Dios nunca se rompe y nunca nos va a llevar a un lugar equivocado. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu Santo de Dios. No le pongamos nombres, ni apodos. Y Él nos va a guiar. De la misma manera como guiaba a Pablo, a un destino específico, para que lleguemos a ese lugar con el propósito de contarle a la gente de Cristo. Y fíjense bien en la vida de Pablo. Si Pablo no hacía esto, dice él en el verso 24, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Qué le da valor a tu vida? ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Cuál es la razón para cada uno de nosotros de vivir? Nosotros debemos de decir de la misma manera como Pablo: si Dios no está usando mi vida para contarle a otros de Cristo, mi vida no vale nada. ¿Los oigo? Pablo tiene el corazón fijado en el Evangelio. Pablo tiene su mente clavada en el Evangelio. Compartir el mensaje de arrepentimiento y fe en Cristo para la salvación es el propósito de Pablo. Por eso es que él va donde él va. Y cada vez que él sale a un lugar, eso es lo que él lleva como propósito. Esto es lo que hace que Pablo, no dé un paso hacia atrás, sino más bien a que se mantenga firme. Mantener su mente fijada en el Evangelio de Cristo. Para Pablo es extremadamente importante que la gente escuche lo que necesitan escuchar, no lo que quieren escuchar. Y eso es lo que se debe de estar dando desde los púlpitos de nuestras iglesias. Lo que la gente necesita escuchar, no lo que quieren escuchar.
Lo que la gente necesita escuchar es el Evangelio de Jesucristo. Y en las casas nuestras, en nuestros hogares, lo que los miembros de nuestra familia necesitan escuchar es el Evangelio. Y en tu salón de clase, lo que tus compañeros de estudio necesitan escuchar es el Evangelio. Y tus compañeros de trabajo lo que necesitan escuchar es el Evangelio. Y las personas a las que les trabajas lo que necesitan escuchar es el Evangelio. ¿Dónde vas? Lo que la gente necesita escuchar es el Evangelio. Pablo solamente sabe hacer una cosa y es proclamar con valentía el Evangelio. Una es nuestra realidad. Una. Esto es verdad. Como creyentes en Jesucristo necesitamos permanecer con nuestra mente fijada, clavada en el Evangelio de Jesús. Satanás va a hacer lo que sea para que tú quites tus pensamientos del Evangelio y que tus hijos no lo reciban, que tu pareja no lo reciba, que tus compañeros en la escuela no lo reciban, que tus compañeros en el trabajo no lo reciban, que donde vayas no lo reciban. Ahora, Satanás triunfa cuando salimos de nuestro hogar sin el propósito de dar a conocer a Cristo. El ejemplo que Pablo nos da es que él salía con eso en mente, con ese propósito, el de hablarle a la gente de Cristo. Y ese mismo propósito es el que nosotros nos debemos de trazar. Esa es nuestra realidad, no hay otra. ¿Cuál es el propósito con el que sales de casa todos los días? Voy a la escuela a aprender. No, pues yo voy al trabajo a ganarme la vida. No, pues yo voy a la tienda a comprar la leche y los huevos. Y todo eso es muy bueno. Nada de eso es malo. Nada de eso es pecado. Pero ¿cuál es el propósito bíblico con el que sales de casa todos los días? Se lo recuerdo. Primero, que nuestro propósito sea llegar con urgencia a aquellas personas que tanto necesitan el Evangelio. Sal de casa con esto en mente. Voy a entrar a ese salón de clase con el propósito de que voy a hablarle a alguien de Cristo. En el centro de trabajo le voy a hablar a alguien de Cristo. Segundo lugar, que nuestro propósito al salir de casa sea que a pesar de las lágrimas producidas por las pruebas, por las burlas de aquellos que no quieren nada con Cristo, mostraremos un carácter humilde. Mostraremos el carácter de Cristo en nosotros. Cuando se burlaban de Cristo, dice la Escritura que Él guardaba silencio. Él no se defendía. Tercer y último propósito con el cual debemos de salir de casa. Que nuestro propósito sea hablar de lo que la gente necesita escuchar. Que nuestro propósito sea hablar de lo que la gente necesita escuchar. Esto no quiere decir, como lo dije hace un momento, que no podemos hablar de los tamales, de los animales, del deporte. No quiere decir eso.
Lo que quiere decir es que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a canalizar nuestras conversaciones y vamos a sazonar nuestras conversaciones con lo que la gente necesita escuchar. El Evangelio, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, crean en Cristo. Vamos a tener un momento de oración.